Si tienen sus Biblias va a estar bueno, que vamos a leer una porción bastante extensa de la Escritura, no tan extensa como me gustaría, pero eso se los voy a dejar de tarea. Eh, Así que si pueden tener su Biblia a mano, vamos a leer, eh, vamos a ir al Evangelio de Juan. ¿Cómo nace este estudio? Nace de lo que uno va viviendo, ¿no? De lo que va compartiendo, de lo que le van preguntando, de sensaciones que van teniendo, que yo voy teniendo con las clases, con donde yo soy alumno, donde yo soy maestro, donde en las distintas interacciones que me toca en este tiempo tener. Y el corazón, Dios me atrajo hacia esto, ¿no? Llevó mi atención hacia Juan capítulo 17. Estuvimos meditando acerca del Sermón del Monte, que es lo primero que habla Jesús en su ministerio, y ahora vamos a hablar lo último que habla Jesús en su ministerio. Es mucho más extenso todo lo que Jesús habla, pero nosotros nos vamos a estar enfocando en el capítulo 17 de Juan, mal conocido como la oración sacerdotal de Jesús. Y en eso vamos a estar meditando un poco. ¿Por qué no es todavía, aunque es toda la intención de una oración intercesora, pero Jesús todavía no es sacerdote? Mientras está hablando esto, todavía no es sacerdote. Y eso para mí es clave poder entender esto. Entonces, si estamos en el capítulo 17 de Juan, dice así. Pero primero, a ver, vamos a hacerlo al revés. Pensaba hacerlo de manera distinta. Pero mire, yo preparé para ubicarnos un poquito. Se sientan a la mesa para que podamos ubicarnos. Vamos hacia el aposento alto. Jesús dijo, prepárenme la Pascua. Prepararon en un aposento alto, lo que quiere decir que era una típica edificación de los tiempos de Jesús, en donde se juntaban en un lugar alto, amplio, a compartir la Pascua, la cena. Y se sientan a la mesa. Habla Jesús de la importancia de la cena. Jesús lava los pies a los discípulos. Por eso el evento cubre casi 3 capítulos. Jesús habla de una traición en la misma cena. Sí, parecen las cenas de Navidad, esa que tenemos, donde hay un tío que medio ya tomó mucho y empieza a hablar del pasado y se arman esos líos. Bueno, acá Jesús empieza a hablar de una traición en la misma mesa. Se preguntan entre ellos, ¿quién será el que lo va a traicionar? De repente dicen, no beberé más el fruto de la vid. Instrucciones acerca de la cena, acerca del pan. Las instrucciones de la cena ahora tiene que ver con el vino. Y otra vez repite, no beberé más el fruto de la vid. Jesús vuelve a hablar de la traición, preguntan quién será, y Jesús en este caso identifica quién es el traidor, aunque todos los demás se les pasó desapercibido, él lo identifica. Jesús le pide a Judas, el traidor, el que él identificó, que vaya a hacer lo que tiene que hacer, y Judas abandona la escena. Habla de la grandeza del servicio. Hay un nuevo mandamiento. El nuevo mandamiento es que se amen entre ellos como Él los ha amado. Jesús anuncia la negación de Pedro, ¿sí? Jesús habla de que Él es el camino al Padre y da la promesa del Espíritu Santo, diciendo qué es el Espíritu Santo y la clave de lo que el Espíritu Santo va a hacer. Va a convictar al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y no va a venir a hablar en su propia cuenta, sino que va a venir a revelar todo lo que se dice de Jesús. Salen
del aposento alto al monte de los olivos. Empiezan a salir. Pedro en ese momento se jacta de su lealtad, sí, mira, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y los demás dijeron, sí, claro. Y comienza un discurso. Y acá viene el gran problema. No se ponen de acuerdo si este discurso que nosotros vamos a leer fue dentro del aposento, como última palabra dentro del aposento, al final de la cena, después de cantar los salmos respectivos de la Pascua, o si fue camino al Getsemaní. No nos vamos a poner muy dogmáticos con eso, pero Jesús en este discurso final hace una oración y eso es lo que vamos a estar meditando. Y después de esta oración llegan al Getsemaní. Entonces esta oración tiene como marco de referencia o el estar caminando hacia Getsemaní, puede ser en el Valle del Cedrón, o dentro, lo último que hace dentro del aposento alto. Y después cuando Jesús llega al Getsemaní, ya sabemos, empieza a orar con el Padre y entra en la agonía. Esto parece, todos estos eventos, parece que fueran semanas y semanas en la vida de Jesús. Sin embargo, fueron horas. Estamos entre el miércoles y jueves. Acuérdense que en ese tiempo, una vez que caía el sol, ya pasaba al otro día, entonces estamos entre el miércoles y jueves. Entonces tenemos lo que es la Santa Cena o la Cena del Señor en el aposento alto y tenemos el camino al Monte de los Olivos antes de cruzar el Valle del Cedrón, antes de ser entregado Jesucristo por Judas a las autoridades del templo en primer lugar y después a las autoridades romanas para ser crucificado. Entonces, en esta oración que está en el capítulo 17, ya más o menos ahora tenemos un contexto en donde ocurre. Y vamos a leerlo. Dice así. El versículo 33 del capítulo 16 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todo lo que vamos a ver de Jesús ahora, en ningún momento lo vamos a ver que habla como víctima, sino como vencedor. Versículo 1 del capítulo 17 dice así, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas me has dado. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Lee bien, Eduardo. 8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Hablo esto en el mundo
para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo haré y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Bien, ese es el marco de referencia que tenemos, la oración de Jesús. Qué nochecita, ¿no? Qué nochecita. Una cena parece común y corriente, sin embargo, en este caso yo le puse como título Jesús 2.0, porque mi intención es que de una vez por todas empecemos a caminar este camino del Jesús glorificado. Jesús glorificado. Es el Jesús 2.0. ¿Vieron cuando tenemos una actualización en el celular o en la computadora que nos dan una nueva versión del programa que tenemos o de lo que estamos usando, nos dan una versión mejorada? Bueno, el Jesús glorificado es la versión final de Jesús. No es el Jesús niño, no es el Jesús adulto, no es el Jesús crucificado, no es el Jesús resucitado, no es el Jesús ascendido. Nuestra relación es con el Jesús glorificado, el que está en gloria, el que está en el trono. Ese es el Jesús hoy en día y a esta hora. Y ese es el Jesús 2.0. Si bien tenemos las otras versiones de Jesús, hoy, a esta hora, por lo menos, 10:30 de la mañana, Jesús es el Jesús glorificado. Entonces, el capítulo 17 de Juan es una de las últimas oraciones. Es la oración más larga de Jesús en las Escrituras. Fíjense cuánto tardé en leerla. No, no mucho. Sin embargo, es la más larga. Y es como la última voluntad de Jesús al Padre. Es como un testamento que deja Jesús. ¿Qué deja como testamento? No les deja un negocio de construcción. Acuérdense que Jesús era un tectón, como se diga. Generalmente lo vemos a Jesús como carpintero. Jesús no era carpintero, era constructor. Era tectón, es constructor, es carpintero, sí, pero también albañil, también herrero, de todo un poco. De ahí viene la palabra arquitectón. Arqui, jefe de, tectón, constructores. Arquitectón, arquitecto, y Jesús era un tectón, entonces era un constructor. No les deja un negocio de construcción en su testamento, no les deja su capa, no les deja el personal, y tampoco les deja un edificio o un templo. Les deja algo mucho más importante, pero
infinitamente más importante. Jesús ora y pide tres cosas en lo que leímos para sus discípulos. Unidad, o sea, que no haya, que no estén, que no vivan en desacuerdo, sino como uno solo. Pide protección, que no sean parte del sistema, que no estén ausentes del sistema, sino que no sean atrapados por el sistema del maligno. ¿Sí? Aunque estemos en él, que no seamos de él. Eso ya lo vamos a ver. Y santificación, o sea, que no sean arrastrados por vientos de doctrina, por modas, sino apartados, ¿para qué? Para que puedan tener comunión con Él y con el Padre, que seamos uno como Él es uno con el Padre. Eso es santificación. Entonces, eso es lo que Él pide. Nada de estas peticiones, nada de todo lo que Él pide es posible sin la glorificación de Jesús. Sin un Cristo glorificado como rey y sumo sacerdote, nada de lo que Jesús pidió del capítulo 17 para atrás hasta Génesis es posible. Todo lo que nosotros tenemos es posible porque hay un hombre glorificado, un Jesús, hombre, Dios, 100% Dios, 100% hombre, hoy que tiene como título rey y que su oficio es ser sumo sacerdote. Está difícil entender el sacerdocio porque se ha bastardeado tanto el oficio que hasta en algunos lados algunos se autodenominan sacerdotes. Entonces es difícil y a veces tratamos de esquivar eso, pero Jesús es sumo sacerdote. Y esto es lo que vamos a tener, vida, vida eterna, pero solamente porque este Jesús, que lo que estamos viendo se está preparando para hacer el sacrificio. Este Jesús que muere como ladrón, que muere como una persona maldita a los ojos de todos, desnudo, avergonzado. Esa es la última imagen que el mundo tiene. No dista mucho de ser un Jesús con gloria. Es un Jesús envuelto en pecado, envuelto en muerte, envuelto en tinieblas. Esa es la última imagen que él va a dejar en la tierra. Entonces, vamos a intentar ver los insustituibles efectos de la glorificación. Pasamos mucho tiempo en la cruz, lo cual está bien, lo cual hoy vamos a recordar con los elementos que Jesús estableció para que lo recordemos constantemente, el pan y el vino. Está bien, pero el énfasis en nuestras relaciones con el Jesús glorificado. ¿Y qué efectos tiene la glorificación? Jesús ora por la glorificación, el versículo del 1 al 5. Jesús después ora por sus discípulos. Jesús va a dar los fundamentos para esta oración. Jesús ora para que los discípulos sean protegidos, para que sean santificados. Jesús ora por nosotros, oró por vos y oró por mí, porque dice por los que van a venir después de estos, para que todos entremos en su gloria. Pero nos vamos a, por ahora, yo estoy planeándose que sean 3 clases acerca de esto, o 3 entregas de lo que vamos a ver. Hoy vamos a ver del versículo 1 al 5, donde Jesús ora por su glorificación. Él ora por su glorificación. La petición de Jesús por su propia glorificación parece algo vanidosa si no se tiene en cuenta lo importante que es decir, bueno, glorifícame. Suena un poco como, ¿qué le pasa? Como que engrandeceme.
Pero si lo tomamos en el contexto en que lo que tenemos que tomar es que Él sabe que si Él no es glorificado, estos por los que están orando y nosotros mismos no podemos tener vida eterna si no hay un Cristo glorificado. La glorificación permite que vos y yo tengamos acceso a la vida eterna. Algunos me podrán decir, no, es la resurrección. La resurrección es el principio, es el sello, ¿sí? De en donde se sella después de la muerte. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza, estamos en nuestros pecados. Bueno, resucitó. Pero Él no puede interceder por nosotros si no es sumo sacerdote. Él no puede ser Señor si Él no es ungido como rey, si no es exaltado a la diestra del Padre en el trono. Entonces, vamos a ver que en todo este capítulo 17 la palabra gloria aparece 8 veces. La palabra es doxa. Para que veamos un poco la importancia de las palabras. Gloria aparece 18 veces y 18 veces aparece la palabra mundo. La glorificación es la primera petición de la oración. De hecho, es todo el contenido. El capítulo 17 va a hablar de la glorificación. Doxa puede ser, es muy amplio lo que es la gloria de Dios. Es muy amplio, no lo podemos definir, no le podemos poner una definición, pero más o menos podemos decir que la gloria de Dios es la manifestación de su presencia y de su poder. Entonces, esto que parece una oración egoísta es precisamente lo opuesto. Lo opuesto a lo que puede parecer a simple vista. La glorificación del Hijo. Padre, ha llegado la hora. Si, como yo sé que ustedes son lectores de la Biblia, se habrán dado cuenta que en todos los evangelios Jesús una y otra vez dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Le dice a la madre, aún no ha venido mi hora. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Entonces se procuraban prenderle, atraparlo, ninguno le pudo poner la mano encima porque aún no había llegado su hora. Estas palabras Jesús habló en medio de las ofrendas del templo y nadie lo prendió porque aún no había llegado su hora. Quiere decir que nada sucede hasta que la hora completa de Dios, para el propósito de Dios, se cumple. Jesucristo ya se había dado cuenta, ustedes se van a dar cuenta que con los griegos, cuando los griegos piden verlo, él dijo, ajá, esta es la señal, desde ahora en adelante. Y él se da cuenta que llegó la hora. Y acá en la oración dice, Padre, ha llegado la hora. Está convencido de que ha llegado la hora. ¿De qué? Glorifica a tu Hijo. Es un poco parecido a lo que estudiamos allá en el Sermón del Monte cuando él dice, santificado sea tu nombre. Sino, sí, que tu nombre en mí esté apartado para cualquier otra cosa. Bueno, Jesús dice, glorifica a tu Hijo. Quiere decir que la posibilidad de ser glorificado no está en las manos de Jesús, sino en las manos del Padre. Si Él está pidiendo que lo glorifique, quiere decir que Él no tiene la posibilidad de glorificarse a sí mismo. Por eso es importante la glorificación, porque estamos viendo lo que el Padre hace con el Hijo en su momento más, en el clímax de la historia. Entonces, Jesús, ¿qué es la gloria? La gloria es honrar, alabar, no es un aplauso, ¿sí? Sino que es reconocer el carácter o el valor de algo. Reconocer el carácter o el valor de algo. La gloria se le da a algo
cuando reconocemos el valor de ese algo o de esa persona. La gloria es la presencia de Dios revelada. Cuando Moisés le pide, muéstrame tu gloria, ¿qué vio? Vio parte de lo que era, se le reveló algo de lo que era Dios. Cuando vemos en Ezequiel capítulo 1, que Ezequiel ve toda esa parafernalia y todo ese, ¿qué ve? Dice, y esta es la gloria de Dios. Había visto al Cristo glorificado en su trono, lo había visto, entonces esa era la gloria, la presencia de Dios revelada. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Me gusta la versión textual que dice tabernaculizó. ¿Qué era el tabernáculo? Una tienda. ¿Qué era lo más importante de la tienda? La presencia de Dios, revelada en ese lugar. Jesucristo tenía a Dios en sí mismo, entonces era un tabernáculo con dos piernas. Juan dice, vimos su gloria. Acuérdense que Juan está escribiendo este evangelio 50 años después de los sucesos. Entonces ya tiene a un Cristo glorificado en mente. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Acá lo que podemos ver es en dos aspectos. ¿De qué manera vieron la gloria? Por ejemplo, si alguien estaba enfermo, Jesús decía, bueno, esta enfermedad no es de muerte, es para que el Padre sea glorificado en mí. Entonces la gloria se vio en hechos, en señales que apuntaban a que Él era el Cristo enviado. Juan también dice, vimos su gloria. Si ustedes recuerdan, Juan, junto a otros dos más, subieron al monte de ¿dónde? Al monte de la transfiguración, de la transformación. Ahí Jesús se le corrió el velo de la carne y vieron la gloria de Jesús. Entonces, cuando él dice vimos su gloria, también puede estar refiriéndose al monte de la transfiguración. Juan estaba ahí, vio su gloria antes de ver el Apocalipsis, por decirlo de alguna manera. Entonces, vio su gloria en ese momento. ¿Y por qué Jesús pide ser glorificado? Básicamente porque murió como un ladrón, murió en una cruz, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Murió entre ladrones, murió en la humillación más humillante, si se puede utilizar, que haya existido. Lo humillaron hasta lo sumo. Por eso era necesario que fuera exaltado hacia lo sumo. No tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre algún día toda rodilla se va a doblar. Entonces, tenía gloria, pero él pide glorificación. Espero que haya podido explicar un poquito lo que es eso. ¿Vimos su gloria? Sí, pero él está pidiendo que ser glorificado es más que el puesto que va a ocupar. El que cree en mí, como dijo la escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque todavía no había Espíritu, lo repito, o había Espíritu, pues Jesús no había sido resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. No, dice glorificado. Entonces, la glorificación tiene un elemento totalmente indispensable, que es que el Espíritu venga a los que creyeron en este Jesús. Sin glorificación no hay Espíritu Santo.
Sin Espíritu Santo, vos y yo somos simples mortales, sin revelación, sin la capacidad de poder entender, cumplir, acercarnos a Dios. Entonces, sin un Cristo glorificado, tenemos creyentes sin espíritu, sin vida eterna tampoco, porque nosotros tenemos la vida del espíritu. Otra versión dice, el que en mí cree, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Acuérdense que esto lo está diciendo justo en el momento en el que en el templo están derramando agua y él grita, el que tiene sed, venga a mí y beba, ¿no? Y después termina con esta definición. Pero él decía esto del Espíritu, con mayúscula, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía por Jesús, no había sido glorificado. Lo mismo. Una versión un poco más extendida del mismo pasaje de J.B. Phillips dice, luego, en el último día, ¿qué último día? En el último día de la fiesta, en el clímax de la fiesta, Jesús se levanta y grita, si alguno tiene sed, puede venir a mí y beber. Del hombre que cree en mí, como dice la Escritura, de lo más profundo de su corazón correrán ríos de agua viva. Aquí está hablando, dice J.B. Phillips, lo pone entre paréntesis, lo que en otras versiones no están entre paréntesis. Dice, aquí está hablando del Espíritu que recibirían los que creyeran en él. El Espíritu Santo aún no había sido dado porque Jesús aún no había sido glorificado. No tenemos el evento de la glorificación en las Escrituras como evento. Está un poco escondido. Pero si nosotros sabemos que el Espíritu Santo es dado cuando Él fuera glorificado, no tenemos el evento de la glorificación, pero sí tenemos el evento del Espíritu Santo dado. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo fue dado, lo que estaba ocurriendo era la glorificación. Entonces, Pentecostés, ¿de qué habla? ¿De la iglesia? No, habla del Cristo glorificado. Pentecostés es el resultado en el cuerpo de Cristo, llámese iglesia, de lo que estaba ocurriendo en el trono de Dios con Jesús. Si podemos seguir estos versículos bíblicos para atrás. Entonces, pido en oración, dice Pablo, que de esto sabe un poco y que de esto vio un poco, que de sus gloriosos e inagotables recursos Dios los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Efesios, ustedes saben la debilidad que tengo por Efesios 1, 2 y 3. La gloria de Dios, con todas sus riquezas inmensurables, incalculables, que no se pueden pudrir, que están a disposición. Pablo ora para que nosotros podamos tener un espíritu de sabiduría en el conocimiento de Él. Y todo esto es a través del Espíritu. Y el Espíritu no podía haber estado en nosotros si no hay un Cristo glorificado. Entonces, ¿qué es la gloria de Dios? Es ponernos delante de un mar y ver lo inagotable. O mirar la Vía Láctea, mirar el espacio y decir, es tan profundo, es, es, es inimaginable lo que hay. Bueno, la gloria de Dios es eso. Es ponernos cara a cara con Él y no ver el fondo. Es ponernos en nuestra humanidad y decir, no hay nada en mí que pueda alcanzar ni siquiera imaginarme que yo pueda alcanzar algo si no es por el Espíritu de Dios. Y una vez en el Espíritu tengo la posibilidad de conocer cosas que ojo no vio, que oído no escuchó,
que no ha subido en el corazón del hombre. Son cosas que están preparadas para nosotros los que amamos a Dios. Pero tiene que haber un anhelo y un deseo de enfrentarme a ese Dios, como el que se pone en un microscopio a mirar mucho más allá de lo que ven los ojos, o en el que se pone en un telescopio y mira mucho más allá de lo que ven los ojos. Por medio del Espíritu nosotros podemos tener acceso a los recursos gloriosos e inagotables de Dios. Pero todo eso es gracias a que Jesús, el Hijo, es convertido en el Cristo que había sido prometido en las Escrituras, y este Cristo viene a ser Rey, sumo sacerdote. Bueno, en la primera parte vimos la importancia, ¿no?, de la glorificación del Hijo. Y si hay una imagen de la glorificación del Hijo, es esa cuando Moisés está ungiendo a Aarón como sumo sacerdote. En esa parte Dios dice, bueno, Moisés será como Dios y sacerdote, y Aarón será como mi boca, como mi profeta. Es una imagen de lo que estaba ocurriendo en Pentecostés, no a los ojos de la gente. Era maravilloso lo que vimos y a veces nos quedamos con la glosolalia, con el hablar en lenguas, con las maravillas, pero arriba estaba ocurriendo otra cosa. Y entonces Jesús dice, puesto que me diste la potestad sobre toda carne, cuando dice carne no está hablando de qué sé yo, la bondiola, el lomo, el cuadril, está hablando de toda la humanidad, de poder darle vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a vos. Entonces, esta vida eterna fue otorgada a una persona, Jesús, que se convirtió en el Cristo y que tiene el estado correcto, hombre resucitado, glorificado, y que tiene los títulos apropiados para el cargo. ¿Cuáles son los cargos? Rey, sumo sacerdote, Mesías. Luego, habiendo llegado a la plena estatura de su madurez, está hablando de Jesús, y habiendo sido anunciado por quién, ¿qué dice? ¿Quién lo anunció? Siendo anunciado por Dios. ¿Qué anunció Dios? Miren esto porque a mí me costó años entenderlo y recién ahora siento que tengo un poquito de capacidad para poder enseñarlo, compartirlo. Habiendo sido anunciado por Dios, ¿qué cosa? Como sumo sacerdote, según mi declaración, dice Dios, según mi promesa, Melquisedec. Porque él dice que le iba a dar un nombre que es sobre todo nombre, un nombre mayor que los ángeles. ¿Cuál es? ¿Jesús? No puede ser Jesús, porque Jesús se lo dio a María y José cuando nacieron. Le iba a dar un nuevo nombre, y ese nombre es Melquisedec, mi rey de justicia. Cada vez que veamos justicia, justicia no es algo abstracto. La justicia de Dios es una persona y se llama Jesús. Y él es rey. Entonces, pero otra vez, mediten en esto. Anunciado por Dios, el Padre, lo anuncia como sumo sacerdote. Algo que le había prometido, algo que había jurado Dios por sí mismo que iba a hacer. Nombrarlo sumo sacerdote. ¿En qué momento? ¿En la cruz? ¿En la resurrección? ¿En la ascensión? No, en la glorificación. Llegó a ser fuente de salvación eterna. Esto es, después de este versículo tenés que tomarte una hepatalgina o no sé, porque esto es comida pesada. Esto es comida, hay que digerir esto. Habiendo sido anunciado por Dios. ¿Qué cosa? Como sumo sacerdote.
¿Qué nombre? Melquisedec, que significa mi rey de justicia, sumo sacerdote sentado a la diestra del Padre. Y ese sumo sacerdote, Melquisedec, llegó a ser fuente de vida eterna. Entonces, si yo les digo a ustedes que el Salvador es el sumo sacerdote, Jesús, ¿estoy diciendo algo que es loco o estoy diciendo lo que dice este versículo? Porque Dios dice que llegó a ser fuente. Si llegó a ser, es porque no era. Y si llegó a ser fuente, es porque en ese momento se convirtió en la fuente de salvación eterna. Para todos los que le obedecen con fe. Nosotros sabemos lo que es fe. Fe es la palabra de Cristo revelada, creída al punto de actuar por ella. Lo que estuvimos viendo es capítulo 5 de Hebreos, versículos del 9 al 10. Ustedes lo pueden revisar, chequear, ver de arriba a abajo y si ven la sinergia del libro de Hebreos, que creo que hace tanto que lo estamos viendo que a mí se me hace ahora patente cómo es el libro de Hebreos, es Dios estableciendo a Jesús, dándole un nombre que sobre todo nombre, mayor que Moisés, mayor que el tabernáculo, mayor que todo, que los ángeles, mayor que la ley, mayor que todo. Y ese nombre que había estado hasta ese momento oculto es Melquisedec, mi rey de justicia, el sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote es la fuente de la salvación eterna. Que te conozcan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. La palabra es ginosco, que te conozcan. Implica conocimiento por experiencia, no es acumulación de hechos conocidos. No, gracias a Dios, Dios no necesita que nosotros conozcamos exhaustivamente para ser salvos. No, con que creamos lo que escuchan nuestros oídos en el momento que lo escucha, con la limitada información que tenemos, pero creérsela, después entramos en ese ambiente del espíritu para poder conocer. Y este conocimiento no va a ser nunca perfecto. Significa conocer con experiencia, no por, sino con experiencia. Conozco a Jesucristo con la experiencia de que me ha amado. Por eso yo sé que Él es amor. Yo conozco que el Padre es amor. ¿Por qué? Porque tengo la experiencia de que haber sido restaurado de mis pecados. No cuando creí, sino después cuando caminé. No es opinión, no es aceptación mental, es experiencia con una persona, con el Padre y con el Hijo. Conocer algo o alguien significa captar la realidad completa de ellos, penetrar en la naturaleza misma del objeto o de la persona. Se llegó a utilizar la palabra conocer para un acto sexual, intimidad de lo más íntimo. Un hombre puede ser teológicamente sabio como un fariseo, pero espiritualmente ignorante. ¿Por qué? Porque no conoce. Por eso Jesús puede decir, no los conozco. Pero en tu nombre hicimos, no los conozco. Entonces, este sumo sacerdote, glorificado a la diestra del Padre, permite esta vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Y la vida eterna es que te conozcan a vos. Que te conozcan como una definición, como algo que hay que hacer el domingo, no. Como una experiencia de cada día, de cada momento.
La vida eterna no es un tiempo sin fin solamente, es la vida misma de Dios. Dios nos está dando su vida y su vida es eterna. Está compartida por nosotros porque ahora hay un hombre sentado a su diestra que está intercediendo por nosotros, que eso es lo que vamos a ir viendo en las próximas veces que nos encontremos. No es una cantidad de tiempo, sino una calidad de experiencia. No es un conocimiento pleno ni aún un reconocimiento. Es el empezar a aprender a descubrirlo por experiencia. Entrar en el microscopio y ahora tener un microscopio aún más potente y entonces empezar a conocer en intimidad eso que estoy mirando. Oh, estoy viendo capas que no había visto, estoy viendo cosas que no había visto, o tener un telescopio aún más potente. Ese es el conocer. Y ahora ver galaxias que antes no veía. Bueno, en lo espiritual ese es el conocer. Ahora estoy viendo esto y ahora estoy viendo esto. Si nos quedamos, ya lo conocí, yo ya lo conozco. Con este telescopio que tengo ya está. Me alcanza con saber que hay una luna, está Júpiter, ya está. ¿No te interesa ir más allá? ¿En serio me lo decís? Es un conocimiento incipiente el que tenemos, pero puede ser creciente. El valor de esta vida no se calcula por la duración, sino por la donación. Me encantó esta frase. ¿Cómo calculo la vida eterna? Esta es la vida eterna, que te conozcan a vos. Upa, siempre pensé que la vida eterna era solo que voy a estar con vos a tu lado. No, acá Jesús me dice algo más. Me dice que no solamente es cantidad de tiempo, sino es calidad de experiencia. Conocer a la persona que hizo posible que yo esté metido en esta creencia. Tenemos la misma vida que Cristo tiene, tenemos la misma seguridad que Cristo tiene, tenemos la misma hostilidad del mundo que Cristo tuvo, tenemos la misma misión que Cristo tiene, tenemos la misma unidad que Cristo tiene con el Padre, tenemos la misma gloria que Cristo tiene con el Padre, tenemos el mismo amor que Cristo tiene por el Padre. Hay que profundizar en eso, hay que ir más allá en esta relación, me parece a mí, con lo limitado que yo puedo ser. Y por último, yo te glorifiqué en la tierra. ¿De qué manera lo glorificó? Manifestó su nombre, les dio su palabra, les ha dado la gloria y les he declarado tu nombre. Nosotros sabemos por otros estudios que hemos hecho que el nombre es mucho más que un nombre, sino que es la persona. ¿Y de qué manera Jesús nos ha dado a conocer? Como Padre, como Padre. Ese es el nombre que Jesús vino a darnos. ¿Sí? Y en ese intercambio, en ese conocer al Padre, nos vamos dando cuenta que es el Padre el que ideó todo este plan, junto con el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dice, glorifiqué, pero ahora glorificame. Y en mi glorificación vas a ser glorificado vos. Jesús, como hombre, ya había hecho todo lo que podía hacer hasta el capítulo 17. Ya hice todo lo que podía hacer. Ya te glorifiqué. Ahora pongo mi vida en tus manos. Porque Jesús, una vez que fue clavado, dependió del Padre. Siempre dependió del Padre, pero en la cruz, el Padre lo va a hacer pecado ahora. Jesús no se hace pecado a sí mismo. El Padre lo hace pecado. El Padre pone todas las enfermedades habidas y por haber. El Padre permite su estadía en el abismo.
El Padre lo va a resucitar. El Padre lo va a glorificar. Así que hasta este momento Jesús había hecho todo, y entiéndaseme bien, entre comillas, lo humanamente posible. Acá, papá, me pongo en tus manos. Y entonces, ese hecho de Jesús hacer la voluntad del Padre, de ponerse como sacrificio, como el cordero que el Padre iba a utilizar para salvación, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Padre utilizó ese cordero. Y entonces tenemos pecado pagado, vergüenza pagada, errores pasados pagados, herejías pagadas, el enojo está pago, el rechazo está pago, el odio está pago. Está terminado, está consumado, pagado por completo. Tetelestai. Ya está. Listo. 0 kilómetros, nunca taxi.